Sin ninguna duda, una de las noticias, de las informaciones más importantes de esta semana, tiene como referencia ineludible a la pobreza, la escalada de la pobreza, la suba y al mismo tiempo el de la indigencia, ¿no? 18 millones de personas que en la Argentina se ubican en términos de ingresos por debajo de la línea de pobreza, que significa que directamente no tienen recursos para pagar una canasta básica, que tiene alimentos y que tiene los servicios públicos quizás más esenciales. Y en ese contexto, mirar hacia atrás, tratar de definir, bueno, cuándo arranca esto, de qué forma se ha ido profundizando ese problema. Usted va a ver en distintos medios de comunicación, en diarios, en revistas, también por supuesto en distintos programas de la tele y de la radio, que se discute y que se habla de la pobreza y que se lo identifica como un problema. Pero en rigor el problema no es la pobreza, el problema no es la indigencia, sino que la genera usualmente aquello que se ubica detrás y de lo cual no se habla, que es directamente de la desigualdad. La desigualdad es una especie de filtro, es una especie de formato donde si un país crece, ese crecimiento en términos de lo que se genera como ingreso, como riqueza, va menos para aquellos que menos tienen y va más para aquellos que más tienen. Se reparte de esa manera, mucho menos en la proporción de lo que se genera para los que menos tienen, para los más vulnerables, y mucho más concentrado y en pequeños grupos para aquellos que más tienen en un país. De la misma manera, el formato inverso es cuando viene una recesión de carácter económico, como puede ser en este caso el impacto que ha tenido la pandemia en términos económicos y también financieros, afecta mucho más a aquellos que menos tienen y afecta mucho menos a aquellos que más tienen. Ese es el formato que tiene la desigualdad. Está en la Argentina y hay otras partes del mundo donde por supuesto también están. Pero déjeme decirle algo más. América Latina, Latinoamérica, es la región más desigual del planeta. América Latina es la región más desigual del planeta. Y en el contexto de los países que forman parte de América Latina, la Argentina tiene un gran problema de desigualdad que por supuesto no es nuevo, pero que se ha profundizado en los últimos 5 años. Esto hay que marcarlo muy claramente. El dato que estábamos dando es este que compartimos, que está en ámbito.com. La pobreza en Argentina subió al 44,2% y alcanza 18 millones de personas. Son datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina e identifican lo que pasa en el tercer trimestre de este año. En un año, dice Ámbito, se sumaron 2 millones de nuevos pobres y la indigencia totalizó el 10,1%. De nuevo, este no es el problema, este es, uno podría decir, el síntoma, el impacto, lo que queda de un problema que es más profundo, que realmente impacta muchísimo y que es de muy difícil solución, al menos así parece, porque la verdad no se ha logrado atenuar a lo largo de los últimos años, que es la desigualdad. Ahora, la pregunta que yo le hago tiene que ver con esto. ¿Era posible que esto sucediese en la Argentina este año? Y la respuesta la vamos a tener en otro artículo que compartíamos hace algunos meses y donde la CEPAL mismo le informaba a todo el mundo que en América Latina había determinado tipo de proyecciones. Fíjese este artículo, decía, en mayo del 2020, ya decía, coronavirus, Argentina, uno de los países donde más subirá la pobreza según la CEPAL. La cantidad de pobres aumentará más del doble que en Chile, estimó el organismo de las Naciones Unidas. Claro, yo tengo los números que están en este artículo y decía, para la Argentina entre un 6 y un 9% de incremento en términos de pobreza. Y finalmente, eso es lo que vamos a terminar teniendo este año. Para México entre un 4 y un 6% y para Chile entre un 2 y un 3%. Y la pregunta es, ¿por qué la CEPAL pudo calcular que la pobreza va a impactar más en la Argentina que en otros países de la región? Y la respuesta es por el estado de situación en el cual estaba la Argentina, por cómo la Argentina llega a enfrentar la pandemia y por cómo impacta la pandemia en términos de la economía, en términos de lo social, porque obviamente lo que habían pasado en los últimos años en la Argentina había sido una erosión enorme, en términos sociales por supuesto, pero también en términos del poder adquisitivo del salario y de los derechos, de los recortes que se hicieron con los derechos de los argentinos. ¿Derechos a qué? A los servicios públicos, derecho al acceso a la tierra, derecho al conocimiento, derecho también a
el acceso a la tecnología. Mire, tantas cosas que son las que terminan definiendo lo que es la desigualdad. No solamente el nivel de ingresos que tiene nuestro país, sino también todos estos ítems, digamos, la forma en la cual la Argentina aplica los impuestos, la forma en la que al mismo tiempo se da todo el sistema fiscal de la Argentina. Bueno, esto que le digo, ¿no? El acceso a los alimentos, la seguridad social, el acceso a los medicamentos, todo eso define lo que es la desigualdad. Y está claro que en la Argentina, si bien desde la década del 70 en adelante, yo le diría desde el 74 en adelante, la Argentina sistemáticamente viene empeorando sus cifras de pobreza. La desigualdad viene siendo cada vez más relevante y por supuesto el impacto de la pandemia ha tenido una gravitación muy fuerte al punto tal de que hoy 18 millones de personas son pobres en nuestro país. Lo definía una de las salidas que uno estima, una de las fórmulas para salir de esta situación, la definía el presidente de la Nación, lo que es necesario en este momento en la Argentina. Escúchelo. De una vez por todas tenemos que avergonzarnos de la pobreza y tenemos que sacar de la pobreza a ese 40% de argentinos que quedó sumido allí en el medio de esta crisis. Y de la pobreza no se sale con el auxilio del Estado con planes. Se sale con empresarios que invierten, dan trabajo y generan empleo. Así se sale. Y el Estado, mientras tanto, va a estar presente para ayudar a los que lo necesiten. Y va a estar presente para generar las condiciones para que esos empresarios se arriesguen a producir, a dar empleo, a dar trabajo y a ganar, que es lo que corresponde. Si les va muy bien, el Estado cobrará más impuestos. Mejor será. Por supuesto, todos tenemos una responsabilidad y todos tenemos un rol. El empresariado también lo tiene y lo marcaba el presidente de la Nación, Alberto Fernández. El Estado puede estar presente, pero al mismo tiempo la sociedad en su conjunto tiene que movilizarse. Hace décadas que en la Argentina se profundiza la desigualdad trae pobreza y la pobreza lo que trae es vergüenza. Que en un contexto como este, en un país como la Argentina, cada día, cada semana, cada mes haya mayor cantidad de pobres, realmente es una situación lamentable que nuestra dirigencia, que todos los dirigentes en la Argentina tienen que realmente tratar de paliar. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.